Hola chicos, hoy les voy a hablar sobre las relaciones entre la tensión eléctrica y el voltaje. Para empezar, la tensión eléctrica es la fuerza que impulsa los electrones a través de un circuito eléctrico, mientras que el voltaje es la medida de la fuerza. Las relaciones entre la tensión eléctrica y el voltaje es fundamental en el estudio de la electricidad. El voltaje es el término comúnmente utilizado para referirse a la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Un ejemplo de tensión eléctrica podría ser una pila. Cuando colocamos una pila en un circuito eléctrico, la tensión eléctrica de la pila impulsa a los electrones a través del circuito, lo que nos permite que la corriente fluya. En el ejemplo gráfico que tenemos aquí, una pila AA alcalina para el hogar, por ejemplo, tiene 1.5 voltios. Un tomacorriente doméstico típico ofrece 120 voltios. Cuando mayor sea la tensión de un circuito, mayor será la capacidad de empujar más electrones y funcionar. La diferencia de potencial tensión puede compararse al agua almacenada de un tanque. Es importante conocer también la tensión eléctrica, porque nos permite entender cómo funcionan los circuitos electrónicos y cómo podemos controlarlos. Por ejemplo, si queremos aumentar la corriente de un circuito, podemos aumentar la tensión eléctrica para impulsar más electrones a través de un circuito. También tenemos como tres puntos importantes la seguridad. Entender la tensión eléctrica ayuda a garantizar el manejo seguro de los circuitos. En el punto 2, rendimiento. El conocimiento de la tensión eléctrica influye en el funcionamiento adecuado en los dispositivos y equipos electrónicos. En el punto 3 tenemos diseño. Permite que el diseño eficiente del sistema eléctrico maximice su eficacia y durabilidad. Ahora podemos ver las unidades de medidas del voltaje y corriente. Como primer punto aquí, voltaje se mide por voltios V. La intensidad de corriente, la unidad es el amperio A. Y la resistencia se representa al ohmios. Origen de la tensión eléctrica. Bueno, en realidad todo comienza con el voltaje. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un circuito. Cuando mayor sea el voltaje, más fuerte será la fuerza. Pero ahora una pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde viene el voltaje? Bueno, puede provenir de una fuente de energía como una batería o un generador. Estas fuentes crean una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito, lo que impulsa a los electrones a fluir. Así como se crea tensión eléctrica. Es simplemente la medida de la diferencia de dos potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Cuando mayor sea la diferencia de potencial, mayor será la tensión. Ahora como tres puntos también tenemos fuentes de energía, transformación y producción industrial. Se obtienen de generadores, pilas, baterías o fuerzas de alimentación. En la transformación, medida de la conversión de otras formas de energía a energía eléctrica. Producción industrial. Provienen de la instalación de producción energética a gran escala. Tabla de medición de electricidad. Símbolos, unidades y aparatos. Aquí hay una tabla que nos indica los símbolos de la magnitud, su unidad, el símbolo de la unidad, el dispositivo para medirlo, el símbolo de ese dispositivo y cómo conectarlos para leer el voltaje, corriente y resistencia. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.